Hola Hola, chicos, buenas tardes. Disculpen la demora. Es que estaba hablando con Natividad. Este, disculpen la demora, ¿eh? hola, buen día. ¿Qué Buen tal? Buen día, no día. pasa Buen nada. día. Bueno, ella se va Buen a día. conectar. ¿Qué tal? Buen día. Ella se va a conectar cuando termine la clase, eh, por el motivo que ayer, eh, no sé, no me acuerdo quién fue que quería hablar con ella. Bueno, para que se saquen todas las dudas. ¿Se acuerdan que ayer se quedaron consultando si las clases iban a estar subidas? Bueno, todo lo que necesiten consultarle, porque ella es la coordinadora de la cursada. Yo soy colaboradora de ella, yo les paso las clases, les tomo el presente, ¿sí? Pero lo que tengan, las dudas que tengan acerca de las clases, del examen, de todo lo que van a preguntar ella, que ella se va a conectar cuando termine la clase, ¿sí? Ok, genial. Bueno, no sé, había un alumno que no me acuerdo el nombre ahora. Gastón, ¿puede ser? Yo sí era el que Sí, había, sí, 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 que el vos que querías había hablar. querido. Sí, yo le comenté y sí, sí, no hay ningún problema. Ella está disponible para No charlar, había así mucho para que... hablar igual, era eso, básicamente lo de ayer, lo de la clase, pero tampoco es No, tan pero... grave. No, bueno, pero hablen, ¿no? Y que está la oportunidad, pueden hablar, pueden compartir sus inquietudes y todo. Bueno, vamos a pasar la clase. Un minutito. Un minutito, ¿eh? Aguárdenme. La clase hoy es más corta. Espérenme. Acá. Díganme, por favor, están viendo esto, ¿no? Sí. Si se escucha bien, siempre pido lo mismo. A ver. Ah, y vayan anotándose los presentes en el chat, nombre, apellido y DNI. ¿Sí, por favor? A ver cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Si ya empezó, no escuché nada. Yo Ah, no no sé. se escucha. Esperen, No, esperen. no se escucha. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Natividad Olivar, soy médica psiquiatra y neuróloga. Sí, se En la escucha. clase de hoy ¿Se vamos escucha? a hablar acerca de las Sí, funciones cognitivas. Ahora sí, perfecto. ¿Y el volumen está bien? Sí, ahora se escucha. Va, yo lo sí, sí, hablo sí. mejor. Yo también. Bueno, bárbaro. Bueno, bárbaro. A ver, espérenme un minuto. Vamos a checar esto. Y un minutito. Ahí, disculpen. Ahí, disculpen. Así no queda nadie afuera. A ver ahí. Ahí se conectaron la mayoría. Bueno, hay 31. Son un poco más, pero a veces hay algunos que... bueno, ahí está. Entonces, ahora sí. Ahí. Buenas tardes, mi nombre es Natividad Olivar, soy médica psiquiatra y neuróloga. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son procesos que nos permiten relacionarnos con el medio externo y el mundo interno, ¿sí? Es decir, poder comprender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, tomar decisiones desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y además estar atentos a qué es lo que nos pasa internamente, ¿sí? Desde que sentimos un dolor, poder localizarlo, saber a qué se debe o incluso representar un signo de alarma a la hora de tener que tomar alguna conducta. Dentro de la clasificación de las funciones cognitivas, algunas son diferenciadas en elementales o básicas y otras en superiores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que
tenemos funciones que sí o sí necesitamos para poder desarrollar las siguientes. ¿Sí? Dentro de las funciones básicas o elementales vamos a encontrar la atención, la memoria y la sensopercepción, que sin ninguna de ellas sería imposible poder desarrollar el lenguaje, las noxias, las praxias o las funciones ejecutivas. Estas funciones cognitivas se van a ir desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? A medida que el cerebro va a ir madurando y se va a facilitar a los estímulos ambientales que cada persona va a ir recibiendo. Estos procesos se van a dar principalmente en las áreas de asociación a nivel cortical, pero van a estar influidos por estructuras subcorticales, dado que para el procesamiento de la información necesitamos de los niveles cognitivos, es decir, de una jerarquización dentro de las propias redes neurales que van a ir permitiendo que el acceso de la información desde la periferia o el medio interno, ¿sí? Atravesando estructuras subcorticales como el tálamo, puedan llegar a la corteza para ser analizadas, procesadas y, en la medida de lo posible, poder dar una respuesta. Dentro de las áreas corticales que van a participar en el desarrollo de las funciones cognitivas, tenemos que diferenciar tres áreas importantes. Por un lado tenemos la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, es decir, la encrucijada, donde estas tres áreas corticales se unen y que están relacionadas fuertemente con el procesamiento de la información sensorial, es decir, todos aquellos datos que llegan desde el medio externo, ¿sí? En forma aislada, en forma independiente, y tienen que ser integradas para poder ser identificadas, analizadas y comparadas con información que ya tenemos incorporada o bien información nueva que vamos a empezar a almacenar. Por otro lado, tenemos la corteza de asociación frontal, ¿sí? Dentro de la corteza de asociación frontal tenemos que diferenciar también el área prefrontal. Tengamos en cuenta que a nivel del lóbulo frontal nosotros tenemos áreas motoras también, donde encontramos justamente el área de Broca, que es el área del lenguaje, y la principal función a nivel de esta área de asociación va a ser, por un lado, encontrar la función de la atención, ¿sí? La memoria de trabajo, y también las funciones ejecutivas, ¿sí? Justamente va a ser aquella que nos va a permitir establecer planes, ¿sí? E intenciones. Es el área que se relaciona también fuertemente con la personalidad, porque va a ser aquella que nos va a permitir inhibir determinadas conductas a la hora de dar una respuesta. Y por último tenemos la corteza o área de asociación límbica, la cual va a participar justamente en la regulación de las emociones y los afectos, y está fuertemente relacionado con la memoria. ¿Sí? Dado que el sistema límbico encontramos el hipocampo, y al lado del hipocampo vamos a encontrar la amígdala. ¿Sí? La amígdala es una estructura, o en realidad es un grupo ganglionar, ¿sí? Es un conjunto de núcleos, que van a estar relacionadas con nuestra respuesta emocional, ¿sí? Con la descarga afectiva que cada uno de nosotros tiene frente a determinadas situaciones, que muchas veces es inconsciente, y el hipocampo, ¿sí? Que está pegado a ella, y que por eso muchos de los recuerdos que nosotros tenemos tienen una fuerte impronta emocional, que es lo que nos va a permitir fijar esta información. Entonces, dentro de las primeras funciones, ¿sí? Que tenemos que desarrollar y que nos va a hablar de un desarrollo evolutivo adecuado de la persona, es la atención. ¿Sí? La atención justamente es la capacidad que tenemos en poder focalizar nuestra energía psíquica en un determinado punto, y que si lo hacemos durante un tiempo prolongado es lo que vamos a llamar concentración. Ahora, la atención nosotros la vamos a evaluar en un paciente cuando viene a la consulta desde la anamnesis, ¿sí? En la entrevista. A medida que nosotros vayamos estableciendo el diálogo y haciendo preguntas, vamos a poder identificar si la persona puede seguir lo que nosotros le estamos diciendo y puede responder en forma adecuada a lo que se le está preguntando. A su vez, también puede ser evaluada a través de distintos test. ¿Sí? Todas las funciones cognitivas, en realidad, más allá que vamos a tratar de poder evaluarlas en una primera entrevista, si nosotros quisiéramos saber cuál es el estado basal de esa persona, ¿sí? En comparación a la media
para su grupo etario y para su nivel de instrucción, vamos a solicitar una evaluación neurocognitiva, que en los casos, por ejemplo, de deterioro cognitivo, es lo que uno le suele pedir al paciente dentro de la batería de todos los test que vamos a solicitar. Y así poder cuantificar a través de métodos medibles las diferentes funciones y ver cómo está ese paciente. Dentro de las áreas cerebrales que van a participar en este proceso atencional, tenemos entonces, por un lado, como ya les había mencionado, el área prefrontal, ¿sí? ¿Por qué? Pues la acción motora es la que nos va a permitir dirigir todo nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra vista, nuestra actitud corporal hacia aquello que nos interesa. Obviamente va a participar la corteza parietal posterior para la representación del mundo externo, es decir, esa información que está viniendo desde la periferia para poder identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? El giro fusiforme, que es la que nos va a conectar con la corteza de asociación límbica, y la sustancia reticular, que es la que nos va a permitir justamente mantener un nivel de alerta adecuado dependiendo el tipo de estímulo que estemos recibiendo. Ahora bien, para que nosotros podamos prestar atención a un determinado estímulo, este estímulo tiene que tener algunas características y además estas características del estímulo también van a influir en el tipo de atención que nosotros vamos a tener, ¿sí? Que va a depender a su vez de otras instancias. Entonces, por un lado, para que nosotros podamos focalizar nuestra energía hacia un determinado objeto o situación, el estímulo que vayamos a recibir desde el medio externo o interno tiene que ser intenso, ¿sí? Entonces eso va a definir también cuál es nuestra agudeza atencional, ¿sí? Cuanto más intenso un estímulo, se supone que nosotros vamos a redirigir esa energía psíquica, independientemente de lo que estemos haciendo. Es decir, por ejemplo, uno puede estar concentrado estudiando y de repente si suena el teléfono, tocan el timbre o uno escucha una alarma, por más de que uno esté concentrado, esa atención se va a desviar. Por otro lado, la atención se puede fatigar, ¿sí? Eso va a depender, obviamente, de la actividad que uno haya realizado, si uno ha descansado adecuadamente o no. Y a su vez, ese estímulo también puede ir disminuyendo en el tiempo. Si el estímulo se mantiene monótono, obviamente uno se va a perder, digamos, ese foco atencional. No, además, nosotros tenemos la capacidad de desviar la atención, ¿sí? Dependiendo del tipo de estímulo o la motivación que tengamos, vamos a poder llevar nuestra atención de un lado a otro e incluso vamos a poder, digamos, nuestra atención va a poder estar más dispersa o vamos a poder distraernos con facilidad en el caso de, por ejemplo, que estemos cansados o cuando justamente no tengamos, digamos, que prestar atención a ninguna situación, como ser, no sé, en un momento de descanso, y entonces poder mantener la mente en blanco. Ahora bien, dentro de los tipos de atención vamos a diferenciar dos grandes formas. ¿Sí? Por un lado tenemos la atención espontánea, ¿sí? Que también se la suele llamar pasiva, que es aquella que va a variar dependiendo del estímulo externo o interno, ¿sí? Es decir, dependiendo de la intensidad de este estímulo, que es lo que hablábamos hace un ratito. Justamente está relacionado con nuestro nivel de alerta y con la supervivencia y obviamente es fundamental para la autoconservación, ¿sí? Justamente es aquel estímulo que a veces nosotros no le estamos prestando atención, pero de acuerdo a la fuerza con la cual se presenta, va a captar ese foco atencional en ese determinado momento y a veces va a ser lo suficientemente importante como para que tengamos que definir o tomar algún tipo de conducta. Y por otro lado tenemos la atención voluntaria, que es, o que va a estar, mejor dicho, ligada a la motivación, ¿sí? Al deseo, y que justamente se llama así porque nosotros vamos a esforzarnos para mantener, digamos, esa atención dirigida hacia un estímulo que nosotros queremos. ¿Sí? Si lo logramos mantener esta atención voluntaria por un tiempo determinado, es lo que vamos a llamar concentración, ¿sí? Justamente es voluntaria porque nosotros tenemos la intención de dirigir nuestra energía psíquica hacia ese estímulo. Obviamente nosotros a lo largo del día tenemos ambas atenciones, ¿sí? Es decir, no es que predomina más una que otra, va a ser dependiendo el tipo de actividad que estemos realizando. Como tenemos ambas, ¿sí? Que se van a desarrollar a lo largo del día, se la llama
a este conjunto atención conjugada, ¿sí? Un balance equilibrado entre ambas dos nos va a permitir desarrollarnos en forma adecuada a lo largo del día. A su vez existe otro modelo de clasificación de la atención, ¿sí? Que es un modelo clínico, que es el que evaluamos a la hora de realizar una evaluación neurocognitiva, donde dividimos la atención en estas 6 subtipos, ¿sí? El arousal, que es la capacidad que tiene una persona de estar despierto y mantenerse en alerta, ¿sí? Y que puede seguir estímulos u órdenes. La atención focal, es decir, la capacidad que tenemos de llevar esa atención hacia un determinado estímulo y poder fijarnos en ello. La atención sostenida, es decir, mantener esta atención por un periodo determinado en el tiempo, ¿sí? Y prolongado. La atención selectiva, la capacidad que tenemos para elegir sobre qué estímulo llevar nuestra atención. La atención alternante, es decir, la capacidad de cambiar la atención entre varios estímulos, ¿sí? O ir de un estímulo a otro. No sé, por ejemplo, estoy mirando la tele o tengo la tele de fondo y además estoy leyendo algo, entonces por momentos me concentro en lo que estoy haciendo y en un determinado momento puedo concentrarme en lo que estoy haciendo en la televisión y volver hacia otro estímulo. Y la atención dividida, que es la capacidad de mantener la atención en 2 tareas al mismo tiempo, ¿sí? Como hacer, por ejemplo, no sé, manejar e ir conversando con otra persona, ¿sí? O un mal ejemplo sería manejar e ir hablando por celular. Pero bueno, eso sería una atención dividida o multitarea. Ahora bien, la atención puede estar alterada. Cuando la atención se altera, puede ser desde el punto cuantitativo, ¿sí? Es decir, cuando vaya una ausencia de atención, que va a ser la aproxexia, ¿sí? Como ser el caso del coma, ¿sí? Estos estuporosos o agenesia mental. Una atención en menos, que es una hipoproxexia, como el caso de la oligofrenia, los síndromes demenciales o el síndrome confusional, o una atención en más, es decir, una hiperprosexia, como ser en los estadios delirantes o paranoides, ¿sí? Donde la persona está en una alerta constante de lo que está sucediendo a su alrededor y a eso además le da una interpretación particular. Luego tenemos desde el punto de vista cualitativo la paraprosexia, ¿sí? Que la observamos habitualmente en los estados de excitación psicomotriz, como por ejemplo en la manía, y justamente lo que se produce es este desbalance entre la atención espontánea y atención voluntaria, ¿sí? Donde tenemos un aumento de la atención espontánea, es decir, que la persona se distrae con muchísima facilidad, independientemente de la intensidad del estímulo, con una disminución de la atención voluntaria, es decir, le cuesta concentrarse. Por ejemplo, en el caso de una entrevista, una persona que esté en un cuadro maníaco va a tener dificultades para poder responder en forma adecuada y mantener el hilo de la conversación. ¿Por qué? Porque se va a ir con los diferentes estímulos que vea, ¿sí? Si es un consultorio que tiene capaz muchos estímulos visuales, la persona se va a ir con cualquiera de ellos y le va a costar mantener el hilo de la conversación, ¿sí? Eso fue justamente la atención espontánea está aumentada y la voluntaria disminuida. Bien, la otra función sumamente importante que estarían dentro de las elementales es la memoria. ¿Sí? La memoria justamente es esta capacidad que tenemos de poder incorporar información, procesarla, analizarla, codificarla, almacenarla, para luego poder ser evocada en el futuro. ¿Sí? Justamente la memoria es la que nos va a permitir identificar los diferentes recuerdos en un determinado tiempo, espacio en relación a la propia persona, o bien incorporar información que no va a importar, digamos, a qué época corresponden o qué cultura, sino que vamos a ver que son conceptos que se van a mantener a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Entonces, dentro de las estructuras que van a participar en la memoria, tenemos principalmente ¿sí? El hipocampo, la corteza entorrenal y la amígdala. ¿Sí? Decíamos la amígdala como estructura que aporta emocionalidad a la memoria. O sea, tengamos en cuenta, más allá que yo les voy mencionando distintas estructuras ¿sí? cerebrales, que para que se desarrollen, digamos, las funciones cognitivas, todas las áreas del cerebro tienen que estar participando, ¿no? Porque para que se pueda dar este proceso de memoria, obviamente esa información tiene que llegar, y para que llegue esa información va a
va a tener que haber pasado por diferentes áreas del cerebro. Ahora bien, a la memoria a su vez la podemos clasificar en memorias cualitativas y memorias de tipo cuantitativas. Dentro de la clasificación cualitativa, vamos a identificar dos grandes grupos, las memorias declarativas y las memorias no declarativas. Las memorias declarativas son memorias conscientes y dentro de estas vamos a encontrar a la memoria semántica y a la memoria episódica. La memoria semántica, como dice así, es la de los conceptos lingüísticos y culturales, es decir, que es una memoria de tipo atemporal, que no tiene contexto tampoco personal, es decir, que es lo mismo, es la memoria que les decía recién, que es lo mismo hoy que hace 2000 años atrás, o digamos del concepto, ¿no? No de la memoria en sí, porque la memoria después va a variar justamente de acuerdo a la emocionalidad que cada uno le dé a esa situación. Que eso sería la memoria episódica, pero bueno, en el caso de la semántica, digamos, este concepto es el que se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso es apersonal y atemporal, si no importa en qué lugar del mundo estemos, va a seguir siendo lo mismo. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, es una tabla, tiene 4 patas, y sobre ella se puede comer, bueno, uno sabría que es una mesa, no importa que sea alta, no importa que sea baja, y va a seguir siendo mesa en Rusia, en, no sé, Dinamarca y en Estados Unidos, ¿sí? Va a seguir siendo una mesa. Mientras que la memoria episódica justamente es la memoria biográfica, ¿sí? Es aquella memoria que está relacionada con los hechos de nuestra propia vida, ¿sí? Es decir, está relacionado con cada uno de nosotros y sobre esta memoria es en la que vamos a poner nuestra emocionalidad y nos va a permitir recordar una situación de determinada manera o capaz determinados detalles de una misma situación. ¿Sí? Y la vamos a poder ubicar tanto en tiempo como en espacio, ¿sí? Vamos a saber cuándo sucedió. Bien, dentro de los ejemplos que se suele dar para recordar y diferenciar este tipo de memorias, se dice, por ejemplo, que la memoria episódica, cuando uno dice memoria episódica, nos podemos asociarlos, por ejemplo, al concepto de la película, ¿no? Donde el título de la película, que vendría a ser nombrar a esa situación, va a ser la memoria episódica, mientras que la memoria semántica tiene que ver con el concepto, ¿sí? Con de qué se trata la película. Pero bueno, ustedes recuerden que la memoria semántica entonces es conceptual, ¿sí? Que no tiene contexto temporal ni personal, mientras que la memoria episódica es memoria biográfica, ¿sí? Está relacionado con los hechos de cada persona. Ahora bien, ¿cómo lo evaluamos en la consulta médica? Bueno, cuando viene el paciente y le preguntamos, por ejemplo, para poder entender el ejemplo de la película, ¿no? ¿Qué comió anoche? ¿Sí? Ya nos estamos refiriendo a un determinado momento, ¿sí? Que sería ayer a la noche, y no es que comió cualquier persona, sino que comió esa persona, eso es memoria episódica. Pero si la persona, por ejemplo, nosotros le preguntamos qué comió anoche y comió milanesas, y en lugar de decirnos milanesas, nos dice, no, bueno, comí una carne que estaba empanada y además estaba frita, uno interpreta que eso es milanesa, pero esa descripción que hace la persona es memoria semántica, ¿sí? Para ver si se entiende un poco mejor. Bien, esas son las memorias declarativas, las memorias conscientes. Y luego tenemos las memorias no declarativas, que son memorias inconscientes, y dentro de estas tenemos la memoria procedural o de los procedimientos, sí que es una memoria motora, que está relacionada justamente con la capacidad de poder llevar adelante actos motores aprendidos en forma justamente inconsciente, como ser, por ejemplo, andar en bicicleta, jugar al tenis o tocar un instrumento musical. Tengamos en cuenta que esta memoria es inconsciente una vez que esa información pudo ser almacenada. En un primer momento, es decir, en el proceso de aprendizaje de todas estas actividades, ya sea andar en bicicleta, jugar al tenis o tocar un instrumento, obviamente esta memoria fue consciente, porque uno tuvo que prestar atención exactamente a qué movimientos realizar. Una vez que ese movimiento ya logró ser incorporado dentro del plan motor general, se vuelve inconsciente. Obviamente, para poder desarrollar
estas actividades en forma adecuada, van a participar también estructuras subcorticales, ¿sí? Además de las áreas motoras, como ser los ganglios de la base y el cerebelo. Dentro también de las memorias no declarativas tenemos a la memoria emocional, que también es inconsciente, ¿sí? Está relacionada justamente con los procesos emocionales, ¿sí? Por eso hablábamos antes de la amígdala. ¿Por qué? Porque cuando algo justamente nos genera una determinada emocionalidad, sea positiva o negativa, nos va a ser mucho más fácil poder acordarnos de ello. Es decir, ustedes, por ejemplo, el día que se reciban, ese momento no se lo van a olvidar nunca en la vida, y si, no sé, ya les fue mal capaz en algún examen, o se pelearon con alguien que querían mucho, no sé, una amiga, un amigo, novio, novia, lo que sea, eso tampoco se lo van a olvidar, sí lo van a seguir recordando. Bien, y por último, dentro de las memorias no declarativas, tenemos también la memoria adictiva, ¿sí? Donde esta memoria está fuertemente relacionada con el circuito del placer, principalmente, o sea, va a tener participación en el núcleo accumbens, ¿sí? Junto con todo el sistema límbico, donde determinadas conductas, ¿sí? Que generan justamente placer, se pueden tornar adictivas, de forma tal que, hablando de situaciones patológicas, cuando una persona ha sufrido una adicción y deja de tenerla porque ha hecho un tratamiento, cuando realiza alguna situación que le rememora ese cuadro adictivo, o sea, puede volver a despertar todo este sistema de deseo. Bien, y desde el punto de vista cuantitativo, hablamos acerca de la temporalidad de la memoria, ¿sí? Entonces, la memoria la vamos a poder dividir en memoria de trabajo o inmediata, memoria reciente o anterógrada, y memoria retrógrada o a largo plazo, ¿sí? La memoria de trabajo o inmediata es aquella memoria, o working memory, también se la llama, es aquella memoria que tenemos o mantenemos online, es decir, nos permite procesar la información a medida que la vamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está haciendo una cuenta mental, cuando uno está manteniendo una conversación, cuando uno está, por ejemplo, rindiendo un examen y le hacen una pregunta y uno tiene que analizar qué es lo que le están preguntando y al mismo tiempo ir a buscar esa información, organizarla y poder mantenerla y continuar o dar una respuesta adecuada, ¿sí? Todo eso es memoria de trabajo, es una memoria que dura solamente unos segundos, ¿sí? Es decir, el tiempo que la estemos utilizando, y luego desaparece de la conciencia. La memoria reciente, entonces anterógrada o a corto plazo, es una memoria que podemos mantener por mucho más tiempo, ¿sí? Pero que si no tiene o no se la relaciona con una emoción importante, vamos a ir perdiendo esa información con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes qué cenaron el sábado, por ejemplo, tal vez algunos se acuerdan, otros no, o con un poco de esfuerzo seguramente todos van a poder recordarlo. Ahora, si yo dentro de un mes les pregunto qué cenaron el sábado 31 de julio del 2021, y probablemente dentro de 2 meses nadie se acuerde. Pero bueno, tiene que ver con esto. Mientras que justo ese sábado, no sé, recibieron una visita capaz de algún familiar que está en el, no sé, que hace muchísimo que no ven, o sea, algo muy especial, o justo coincida que es el cumpleaños, yo qué sé, 50 de sus padres o lo que sea, una fecha muy importante que para ustedes represente algo, y probablemente dentro de 3 meses se sigan acordando qué es lo que comieron o qué es lo que hicieron ese día. Mientras que la memoria a largo plazo o la memoria retrógrada va a ser aquella memoria que vamos a almacenar a lo largo de los años, ¿sí? Por ejemplo, a qué colegio fueron, cuál fue la casa de su primera infancia, ¿sí? Datos que para ustedes son muy importantes y muy representativos, y que no los van a perder hasta la vejez. Entonces se van a ir acumulando. Ahora bien, entonces, dentro de los procesos, o teniendo en cuenta cuáles son las estructuras cerebrales que van a participar en cada una de estas memorias, a nivel de lo que es memoria inmediata o working memory, va a participar principalmente la corteza prefrontal. A nivel de la memoria anterógrada o memoria reciente, tenemos el hipocampo. Tengan en cuenta que esta memoria va a ser la que va a encontrarse afectada en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que el hipocampo justamente es como un puente
que es el que va a permitir que esa memoria reciente pueda ser acumulada y guardada como memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, justamente lo que sucede en el Alzheimer es que el beta-amiloide, ¿sí? Esta proteína, que es la que se va a acumular, va a generar alteración a nivel hipocampal, entonces va a ser un puente que se va a romper entre esa información que quiere ingresar al exterior y esa información que tiene que ser almacenada. Por eso la información se pierde. Es decir, no puede incorporar nueva información, pero sí sigue manteniendo la memoria a largo plazo. Bien, ¿y por qué? Pues justamente la memoria retrógrada a largo plazo va a ser aquella que va a estar acumulada en el resto de las cortezas, ¿sí? Tanto en las cortezas de asociación como en áreas corticales secundarias. Bien, sensopercepción. La sensopercepción es otra de las 3 funciones elementales que nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder desarrollar el resto de las funciones cognitivas, porque si nosotros no recibimos la información desde el mundo externo, si no le prestamos atención y no tenemos capacidad de memorizarla, justamente se nos va a complicar desarrollar las otras funciones que ahora vamos a ver. Entonces, la sensopercepción justamente es un proceso que nos permite incorporar información a través de los diferentes sentidos, ¿sí? De las diferentes modalidades sensoriales, y nos permite ir adquiriendo conocimientos de las diferentes formas y objetos que existen en el medio externo. Entonces, cuando la sensopercepción se encuentra alterada, es decir, cuando esta incorporación de la información que tiene que ingresar en el medio externo, pasar por tálamo, allí se hace un primer depuramiento de la información y esta llega a corteza, se ve alterada, nosotros vamos a poder diferenciar 2 grandes síntomas, ¿no? Por un lado tenemos la alucinación, que es la percepción de un objeto sin la presencia del mismo, es decir, sin que esté en la realidad, y en el cual la persona tiene, mejor dicho, no tiene conciencia de irrealidad de su existencia. ¿Sí? Es decir, que la persona lo percibe pese a que no está allí, y que por más que uno le dice que eso no es verdad o que eso no está allí, la persona no lo puede identificar como tal. ¿Sí? Es decir, que es irreductible. Mientras que la ilusión es la percepción deformada de un objeto que es presente y que es real. Es decir, el objeto está, la persona en un determinado momento percibe otra cosa, por ejemplo, en el caso suele suceder mucho con las sombras, ¿sí? Donde la persona le parece capaz que hay otra persona o que está viendo algo extraño, pero cuando presta atención o cuando focaliza, ¿sí? O se acerca a ese objeto, se da cuenta que en realidad lo que había visto no era real, ¿sí? Es decir, puede diferenciar lo que percibió en un primer momento de lo que en verdad es. Suele ser una distorsión muy frecuente inducida por los estados de ánimo, ¿sí? Principalmente en la depresión, ¿sí? Suelen ser muy frecuentes en la depresión. Ahora bien, las alucinaciones, es decir, esta alteración en la sensopercepción, pueden ser de tipo auditiva, es decir, que la persona escuche voces o sonidos, de tipo táctiles, la persona siente que alguien la está tocando, de tipo gustativa, ¿sí? Siente sabores extraños, por lo general tanto las gustativas como las olfativas suelen ser de sabores o de olores desagradables, corporales o senestésicas, es decir, la persona infiere o siente que le faltan órganos o le faltan partes del cuerpo, o motrices o sinestésicas, donde la persona siente que los miembros de su cuerpo no los está moviendo él o ella, sino que alguien los está moviendo por esa persona. Es decir, que han perdido autonomía sobre el movimiento capaz de alguna parte de su cuerpo, tanto de que lo mueve o de que no lo puede mover, ¿sí? Bien, orientación. La orientación es muy importante para evaluar en la entrevista, para saber si la persona está orientada en tiempo y espacio y está orientada en persona. ¿Qué significa esto? O sea, saber si la persona sabe en qué momento de su vida está viviendo, si es decir, qué día es, en qué mes estamos, en qué año estamos y en qué tiempo está. Perdón, y en dónde está. Es decir, dónde vive, en qué país vive, en qué ciudad vive, a dónde vino a la consulta,
y por otro lado en persona, si sabe quién es él o ella, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer siempre es preguntar cómo se llama, si vino acompañado con alguien, quién lo está acompañando, si no vino acompañado, o sea, vino solo, bueno, preguntarle, por ejemplo, si hay otra persona más en el ambiente, no sé, ya sea la secretaria o alguien, o una enfermera en el caso de un hospital, bueno, preguntarle quién es esa persona o a qué se dedica. Bien, praxias. Las praxias es considerada una función cognitiva superior, ¿sí? Es decir, que teniendo atención, memoria y sensopercepción, vamos a poder desarrollar las praxias. ¿Por qué? Porque es esta capacidad para realizar movimientos voluntarios en presencia de tono muscular y sensibilidad normal. Si esa está relacionado, obviamente, con la memoria procedural. Pues estos movimientos que vamos a aprender a hacer si en forma voluntaria, luego los vamos a incorporar como planes motores para ejecutarlos en el futuro. Dentro de las praxias tenemos que diferenciar dos grandes componentes. Por un lado, el sistema conceptual, ¿sí? El conocer los objetos, la función de los mismos, y por otro lado el sistema productivo, es decir, justamente almacenar la información temporal, es decir, la secuencia que se va produciendo entre los actos para luego ejecutar los movimientos. Entonces, si hablásemos, por ejemplo, el cepillo de dientes, el sistema conceptual es identificar que ese elemento alargado con cerdas es un cepillo, que por el tamaño de las cerdas y por encontrarse en un extremo, se utiliza para los dientes, y el sistema productivo es qué es lo que tenemos que hacer con ese cepillo, ¿sí? Tenemos que agarrar, tenemos que poner el dentífrico, o sea, mojarlo antes o mojarlo después, llevarlo a la boca y realizar todos los movimientos necesarios para hacer una buena higiene bucal o dentaria. Ahora bien, para el desarrollo de las praxias, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también va a estar dado por el desarrollo evolutivo de una persona, ¿sí? Donde tenemos que observar un desarrollo psicomotriz normal o adecuado, ¿sí? Es decir, que ese bebé va a tener que primero lograr un sistema postural, ¿sí? Ya sea el de sostén de la cabeza, luego de trípode, luego gateo, luego caminar, ¿sí? Identificar el esquema corporal, ¿sí? Reconocer las partes de su cuerpo. Obviamente el desarrollo de la acción, ¿sí? El poder programar una meta o un objetivo, ¿sí? Identificar qué es lo que hay que hacer, analizar, organizar y luego llevarlo o ejecutarlo, llevarlo a la acción o ejecutarlo, y la destreza cognitiva, ¿sí? ¿Cuál es la motivación para realizar esa acción? ¿Sí? Si existe intención, si existe anticipación, ¿sí? Si hay destreza ideacional, es decir, si hay imaginación para realizar algún tipo de acción. Es decir, todos estos pasos, ¿sí? Que se van a ir dando a lo largo del desarrollo de una persona, se tienen que ir estableciendo para poder ir complejizando cada vez más las praxias que una persona puede desarrollar. Obviamente que cada praxis, vamos a tener praxias que son básicas o que son simples, como hacer caminar, como hacer lavar los dientes, como hacer comer, a praxias más complejas, ¿sí? Como hacer pintar, como hacer no sé, las personas que son, yo qué sé, escultoras, o hacer un deporte como para competir en un juego olímpico, ¿sí? Que se va a ir complejizando, y esa complejización, ¿sí? De cada praxis o de cada plan motor va a estar influenciado por la motivación que cada uno tenga sobre determinada actividad a desarrollar o a ejecutar. Cuando estas praxias se encuentran alteradas, las vamos a llamar apraxias, es decir, esta dificultad para llevar adelante un acto motor voluntario previamente aprendido, pero teniendo en cuenta que si bien ese acto no se puede llevar, no va a estar dado porque haya algún tipo de lesión a nivel de tono muscular o de sensibilidad. Es decir, que tanto los músculos como el sistema esquelético, sí, o sea, todo el sistema esquelético, músculos y huesos, más sensibilidad, van a estar conservados, pero va a fallar este plan motor que estaba incorporado en nuestro sistema. Dentro de los tipos de apraxias, vamos a diferenciar lo que son las apraxias constructivas, apraxias motoras,
Dentro de las motoras tenemos la ideomotora y la ideatoria, la praxia del vestido, de la marcha y la bucofacial. La praxia constructiva es aquella que va a generar una dificultad para poder organizarse en el espacio. La única forma de poder evaluarla es a través del dibujo. Así es decir, nosotros vamos a tener que darle al paciente un lápiz y una hoja y pedirle que haga un dibujo en 2D y en 3D. ¿Sí? Por ejemplo, que dibuje un círculo o un cuadrado o, o dos rectángulos superpuestos, ¿sí? Formando una cruz. Serían dibujos 2D, o un dibujo tridimensional, es decir, le podemos pedir que realice un cubo, ya sea que lo haga a la orden, es decir, yo le doy la indicación para que lo realice, o bien le doy un dibujo impreso y el paciente lo tiene que copiar. Eso nos va a hablar de la capacidad constructiva de la persona. Puede hacerse con dibujos, como yo les decía, o bien con elementos, ¿sí? Que yo le dé, como dice allí, palillos, o bien cubos, y que tenga que formar una figura, o que tenga que armar un rompecabezas. La praxia ideatoria, por otro lado, es la incapacidad para manipular objetos que incluyen una secuencia de movimientos o gestos. Es decir, la persona tiene que llegar a un determinado objetivo usando distintos objetos, pero tiene dificultad para mantener el orden en la secuencia de los pasos, ¿sí? Por ejemplo, tiene una determinada finalidad, como ser enviar una carta, y yo le doy todos los elementos necesarios, es decir, le doy una hoja, un sobre, y le digo que tiene que guardar la carta dentro del sobre, y la persona tiene dificultad, por ejemplo, para seguir esta secuencia, ¿sí? Agarrar la hoja, abrir el sobre, doblar la hoja, sería meter la hoja y cerrar el sobre. Entonces, lo que se va a alterar en la praxia ideatoria es la primera fase, que es la de la ideación. Por otro lado, tenemos entonces la praxia ideomotora, donde la persona no puede llevar a cabo una tarea aprendida de forma voluntaria, ya sea cuando uno le da un objeto o le da una orden. Es decir, por ejemplo, que yo le dé un peine a la persona y le diga que se peine, la persona no puede realizar este movimiento, o bien que no le doy objeto, pero le digo que haga que se está peinando, y la persona no lo puede llevar a cabo. ¿Sí? Entonces la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, tenemos errores también a nivel temporal, donde hay una alteración a nivel de la velocidad de realizar esa tarea, o del ritmo, o de la continuidad, es decir, la tarea se ve interrumpida, o a nivel espacial, ¿sí? Donde la persona mueve inadecuadamente sus manos y sus dedos. Entonces, en la praxia ideomotora lo que falla es la segunda fase, es decir, lo que falla es el plan motor. ¿Por qué? Pues la persona sabe qué hacer, pero no sabe cómo. En la otra es la persona falla la ideación, ¿sí? Le falta el saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Como que tiene toda la idea, pero se le mezclan todos los pasos. Entonces, en la praxis ideatoria se afecta un acto complejo, ¿sí? Son muchos pasos los que se tienen que encadenar. En la praxis ideomotora se afecta el acto simple. El acto es, por ejemplo, con una sola cosa, ¿sí? Con un solo objeto. O un gesto, ¿sí? Por ejemplo, decirle a la persona, saluda, tira un beso. Hacé que tiras un beso. O hacer la veña militar, por ejemplo, y la persona no sabe cómo hacerlo. O persignate, o sea, hacete la señal de la cruz y la persona no sabe cómo hacerlo. Es decir, es un solo gesto. En la praxis ideatoria, entonces, no se puede llevar a cabo la secuencia de actos o movimientos dirigidos a un fin, mientras que en la praxis ideomotora no se puede llevar a cabo un gesto o movimiento aprendido. En la praxis ideatoria va a mejorar con la imitación, es decir, si yo le digo a la persona, copíame, y tiene que ir siguiéndome mientras yo hago los pasos, la persona lo va a poder hacer, mientras que la ideomotora no va a mejorar con la imitación, aunque yo le diga a la persona que copie mis movimientos, no lo va a poder hacer. Y en la praxis ideatoria, entonces, lo que falla es la primera fase, que es la ideación, y en la ideomotora falla el plan motor. Bien, luego teníamos entonces la praxia del vestido, que es la desorganización, entonces en los gestos, para poder vestirse en forma adecuada. Entonces falla justamente el plan en los movimientos necesarios para el vestirse, hay que evaluar si existe una alteración a nivel del esquema corporal, ¿sí? O en la praxia constructiva también. En la praxia de la marcha
lo que vamos a evaluar es la incapacidad que tiene la persona para disponer adecuadamente de sus miembros inferiores, ¿sí? Es decir, este acto, que es un acto simple, el de la marcha, o sea, la persona tiene dificultades para alternar en forma consecutiva los miembros inferiores. Lo que siempre hay que evaluar es que no exista un trastorno neurológico, obviamente, de base, ya sea por movimientos anormales. Entonces, en ese caso no sería una apraxia de la marcha, sino que existe una patología neurológica específica. Bien, y la apraxia bucofacial, la imposibilidad de generar movimientos ¿sí? con un fin no lingüístico, ya sea inflarse los cachetes, silbar, ¿sí? Soplar, tirar un beso. Todo eso es una alteración o apraxia bucofacial. Bien, náuseas. Las náuseas justamente es la capacidad que tiene toda una persona para poder identificar o reconocer objetos o asociar significados, ¿sí? Justamente con información que ya teníamos incorporada previamente a través de diferentes modalidades sensoriales. Y dependiendo de cuál sea la vía por la que nos llegue esa información, vamos a poder identificar ese estímulo. Entonces, las náuseas pueden ser visuales, y si la información viene a través de los ojos, ya sea reconocer objetos, acciones, colores, números, caras, etc. Náuseas auditivas, ¿sí? Si está relacionado con los sonidos, si viene a través de la vía auditiva. Entonces vamos a poder identificar, por un lado, palabras, ¿sí? Es decir, vamos a tener náuseas verbales, o no verbales, y en el caso que sean sonidos, como ser chasqueo de dedos, aplausos, sirenas, etc. Y las náuseas táctiles, ¿sí? Justamente tienen que ver con identificar objetos a través del tacto, ¿sí? Entonces vamos a palpar objetos con los ojos cerrados, vamos a poder identificar formas, ¿sí? Densidades, es decir, peso, texturas, ¿sí? Si algo es liso o algo es rugoso, ¿sí? Lo mismo con el olor y el sabor, ¿sí? Si nosotros con los ojos cerrados olemos algo o probamos algo, vamos a poder también diferenciar diferentes olores o diferentes sabores. Obviamente que las áreas corticales que van a participar en el reconocimiento de estos diferentes estímulos tiene que ver con las cortezas sensoriales primarias y secundarias y obviamente con el sistema límbico también, ¿no? Para poder ir a buscar esa información y con el área prefrontal, porque pues, estamos hablando que es información que va a ir apareciendo en la conciencia, ¿sí? Frente a ese determinado estímulo, pero una vez que pase ese estímulo, va a desaparecer. Cuando las náuseas, ¿no? Están alteradas, las vamos a llamar agnosias, es decir, dificultad para reconocer ya sea lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno percibe, por algún sentido, es decir, por alguna modalidad sensorial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la lesión es a nivel central y no a nivel del sentido, es decir, que el órgano que percibe este estímulo va a estar intacto, es decir, no vamos a tener lesión a nivel de la vía auditiva, no vamos a tener lesión a nivel de la vía visual, no vamos a tener lesión a nivel de los mecanorreceptores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agnosias, vamos a tener las agnosias de acuerdo a esa modalidad sensorial, ¿sí? Puede ser una agnosia táctil, una agnosia visual, una agnosia auditiva, una agnosia olfatoria, una agnosia gustativa o una prosopagnosia. Ahora, la agnosia visual justamente es la dificultad que una persona tiene para reconocer, ya sea objetos, colores, formas, a través de la visión. Pero puede reconocer ese objeto a través de otros sentidos sin dificultad. Si tengamos en cuenta que para poder evaluar una agnosia, tenemos siempre que evaluarla con otro sentido, ¿no? Entonces, si nosotros queremos identificar si la persona tiene una agnosia visual, porque nos dice que no reconoce, por ejemplo, no sé, una cadena, si le hacemos cerrar los ojos a la persona y le pedimos que extienda las manos y en las manos le damos ese objeto y la persona lo toca y se da cuenta que es una cadena, bueno, claramente estamos frente a una agnosia visual. Si fuese, por ejemplo, un sonajero, ¿sí? Y se lo mostramos y la persona no lo reconoce, pero le hacemos cerrar los ojos y hacemos sonar el sonajero, y la persona identifica por el ruido que es un sonajero, obviamente estamos frente a una agnosia visual.
Ahora bien, la prosopagnosia es un tipo de agnosia visual donde lo que se presenta es la incapacidad para reconocer rostros familiares, es decir, rostros que una persona en un momento conocía, de repente deja de reconocer, ¿sí? Por una lesión obviamente que se da a nivel central. Entonces, lo que sucede es que la persona ve la cara de alguien, no logra identificar quién es, pero si cierra los ojos y esa persona habla, por el tono de voz va a poder saber quién es. O capaz, si no le mira la cara, pero mira más o menos cómo está vestido, si esa persona tiene algún estilo particular, la va a poder reconocer. O si esa persona usa algún perfume en particular y la huele, la va a poder reconocer. Dentro de las agnosias táctiles, justamente lo que tenemos es la incapacidad para reconocer objetos a través del tacto cuando uno tiene los ojos cerrados. Tengan en cuenta que para la agnosia táctil siempre hay que evaluar ambas manos, ¿sí? Mano derecha y mano izquierda, porque puede ser que la agnosia sea unilateral. Entonces tenemos siempre que evaluar cada miembro en forma individual y separada. Ahora bien, cuando la agnosia táctil además se le suma dificultad para reconocer las formas, para reconocer los tamaños, para identificar cuál es la densidad de un objeto, cuál es el peso, cuál es la textura, vamos a hablar de una astereognosia. Las agnosias auditivas, ¿sí? La incapacidad adquirida para reconocer estímulos auditivos, que decíamos que pueden ser verbales o no verbales, ¿sí? Verbales, la persona no logra comprender las palabras, entonces ya sea del lenguaje hablado, pero sí puede leer, puede escribir, ¿sí? Obviamente no al dictado, porque tiene dificultad para reconocer las palabras habladas, pero sí puede escribir por sí mismo. Es poco común de ver, como decía allí, mientras que la agnosia auditiva no verbal justamente es la dificultad para reconocer sonidos. Otras agnosias, entonces tenemos la olfativa, dificultad para reconocer los olores familiares, y las gustativas, ¿sí? Dificultad para reconocer los sabores. Bien, el lenguaje, que también es una función cognitiva superior, justamente va a depender de la interacción compleja, ¿sí? Entre habilidades sensoriomotoras, acciones simbólicas y patrones sintácticos adquiridos. Obviamente uno va incorporando este aprendizaje del lenguaje a medida que va creciendo y lo sigue incorporando, porque las formas del lenguaje no solamente son el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, ¿sí? Sino que tenemos distintas formas de comunicarnos o de expresarnos, ¿sí? Y en esto entra justamente el simbolismo y la capacidad de abstracción que cada persona logra desarrollar, ¿sí? Poder identificar o entender qué significa ese símbolo y poder ir incorporando a su vez más información y saber que si uno lo usa de una u otra manera no significan lo mismo, y cómo poder sintetizar, ¿sí? Capaz a través de una imagen o a través de alguna palabra o a través de algún gesto, un mensaje, ¿no? Es decir, que el lenguaje en realidad es mucho más amplio que el lenguaje verbal que uno conoce. Dentro de las bases neuroanatómicas, obviamente que si hablamos del lenguaje hablado, ¿sí? Lo que va a participar, que van a participar son, por un lado, el área de Broca, ¿sí? En la expresión de la palabra, por eso lo encontramos a nivel del lóbulo frontal, ¿sí? Parte de las áreas motoras, porque tiene que ver con la articulación, y por otro lado tenemos el área de Wernicke, ¿sí? A nivel del lóbulo temporal, muy cercano al área auditiva, que tiene que ver con la comprensión de la palabra, y ambos conectados obviamente por el fascicular 4, que permite esta interacción para poder finalizar este proceso de comprensión y expresión del lenguaje. Bien, esto bueno, ya lo dijimos, en la comprensión de expresión y obviamente la participación de otros componentes. Por un lado decíamos el fascicular 4, sí, pero también tenemos estructuras subcorticales como tálamo, ganglios de la base y cerebelos. Entonces estos van a participar justamente el fascicular 4 en la sincronización, ¿sí? Desde lo que uno comprende o percibe hasta lo que uno expresa, ¿sí? Que tiene una cierta concordancia, es decir, no sé, si a uno le hacen una pregunta, uno responde en forma adecuada, ¿no? Si uno le preguntan, ¿no? Por ejemplo, del tiempo, uno va a decir cómo está el tiempo, y no, no sé, qué fue lo que uno hizo anoche, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, el tálamo, ¿sí? Con la
capacidad de asociación junto con los ganglios de la base, que van a regular la fluidez en la expresión, ¿sí?, que uno tiene, y el cerebelo, que va a participar en la coordinación de esa fluidez. Ahora, cuando el lenguaje se encuentra alterado, lo que vamos a tener es una afasia, ¿sí?, una alteración del lenguaje oral con múltiples signos posibles en la comprensión y en la expresión, ¿sí? Dependiendo dónde tengamos la lesión, la persona va a tener una dificultad para comprender lo que se le dice. Por ejemplo, si la lesión se produce a nivel del área de Wernicke, va a tener dificultades para comprender, pero no va a tener ninguna dificultad para poder hablar, ¿sí?, para poder expresarse. Entonces va a poder articular su palabra, aunque de forma incoherente, porque no va a tener relación justamente con lo que se le está preguntando. Mientras que si la lesión se da a nivel del área de expresión, la persona no va a tener ninguna dificultad para comprender qué es lo que le está sucediendo, pero sí para poder expresarse en forma adecuada, ¿sí? Le va a costar que le salgan las palabras que en verdad quiere. A veces suelen limitarse a monosilábicos, a veces esta expresión se vuelve persistente, ¿sí?, de una palabra o de un vocablo que no significa nada, pero que la persona no puede controlar, y es lo que termina siendo su respuesta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las afasias justamente son consecuencia, como dice acá, ¿no?, de una lesión orgánica que pueden tener origen vascular, traumático, tumoral, degenerativo, y que se van a producir en las estructuras justamente del lenguaje, que son adquiridas, es decir, que la persona previamente había adquirido el lenguaje en forma adecuada, y que en ocasiones obviamente pueden estar asociadas con otros signos neurológicos o neuropsicológicos, ¿sí?, es decir, con determinadas patologías específicas. A su vez, otras patologías del lenguaje que podemos identificar pueden ser la alexia, es decir, la dificultad o incapacidad adquirida para la lectura y o comprensión de la lectura, o la agrafia, ¿sí?, la dificultad adquirida en la producción del lenguaje escrito. Bien, y por último tenemos las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son, dentro de las funciones cognitivas superiores, digamos, las más complejas, porque comprenden un conjunto de actividades y son justamente las que van a facilitar, como dice allí, la realización de determinadas conductas. Se relacionan principalmente con la planificación de estrategias para lograr un objetivo, es decir, cuando uno se propone una meta, el identificar, digamos, todos los pasos a realizar hasta alcanzar ese propósito tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, desde qué voy a hacer, cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a adecuar según mis necesidades. Se relaciona con la capacidad de abstracción y síntesis, y esto que hablábamos recién del lenguaje, lo que significa, por ejemplo, poder comprender capaz una metáfora o comprender una imagen, cuando la imagen, digamos, no es solamente eso que yo veo, ¿sí? Es decir, su significado no es el literal, sino en realidad me está queriendo decir algo más. Por ejemplo, ¿no? Si uno se ve un determinado color o ve una bandera con determinados colores, uno sabe qué significa eso, no solamente que es una tela de colores. No, uno sabe que eso tiene un significado, si eso es poder abstraer, y que esta capacidad de abstracción obviamente la vamos también desarrollando a medida que vamos creciendo, y a medida que nos vamos informando, y a medida que vamos aprendiendo, y a medida que vamos conociendo, si no solamente desde la educación formal, sino también desde la cultura. Y la capacidad de síntesis, ¿sí?, la capacidad que tiene una persona para poder simplificar o resumir o conceptualizar. Sí, es decir, conceptualizar justo es la que venía. Es decir, cuando uno, ya sea que va a contar una historia, o incluso cuando uno está, por ejemplo, frente a un examen, uno tiene que tener la capacidad para poder dar a veces una respuesta adecuada, que no sea muy extensa, tampoco que sea muy corta, pero que sí demuestre el conocimiento que uno tiene, ¿no? Esa capacidad de síntesis. Va a participar justamente las funciones ejecutivas en la capacidad de resolución de problemas, es decir, frente a contingencias que nos ocurren a diario en la vida cotidiana, qué hacer
para poder salir de esa situación, es decir, cómo adaptarme a la realidad que se me presenta. Se relaciona con la flexibilidad cognitiva, es decir, con esta capacidad de poder encontrar nuevas soluciones, ¿sí? Y adecuarme frente a las situaciones que se me presentan, ¿sí? Sin dejar que esas situaciones a veces logren afectar mi emocionalidad, o al revés, sino que mi emocionalidad frente a esas situaciones que se me presentan no opaquen y no me generen angustia. Si, por ejemplo, cuando, no sé, algo no se da como yo quiero y a uno le genera frustración, que esa frustración bueno, uno la pueda manejar y no se quede anclada a ese sentimiento negativo, si ya sea, bueno, frustración o enojo o lo que sea, o algún sentimiento que a veces o angustia, ¿sí? Algo que no nos permite seguir adelante. Y la velocidad de procesamiento es la capacidad que tiene una persona en realizar una determinada actividad o de analizar información y resolver justamente esa situación o ese problema. Entonces, las funciones ejecutivas las vamos a usar en la resolución consciente de problemas orientados hacia un objetivo, van a implicar la interrupción de respuestas habituales, ¿sí? Van a participar en la inhibición de determinados actos, ya sean motores o de determinadas respuestas que uno capaz puede dar, es decir, participa en la inhibición de estos actos. En el inicio de secuencia de acciones novedosas, van a ser necesarias para poder realizar un plan, para la corrección de errores durante la ejecución, es decir, para poder monitorear una actividad mientras la estoy realizando y poder identificar cuándo estoy cometiendo algún error o cuándo hay una falla en ese plan que ideé, para no esperar llegar al final para darme cuenta que todo fue un desastre o que no era por ese camino, y entonces poder cambiarlo a tiempo. Y obviamente está relacionado con la toma de decisiones. Tengan en cuenta que el desarrollo de las funciones cognitivas, digamos, o la máxima expresión de las funciones cognitivas, justamente es la toma de decisión, y que la toma de decisión, como yo les mencioné al principio de esta clase, va a participar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿sí? Es decir, desde que suena el despertador y decidimos si nos quedamos 5 minutos más durmiendo o si nos levantamos porque si no llegamos a el tren que pasa en 15 minutos y vamos a llegar tarde al trabajo, o desde qué desayuno, o si no desayuno, o de qué pongo, o qué voy a almorzar, o cualquier tipo de actividad que yo voy a realizar va a implicar una toma de decisión. Incluso el no decidir también es una toma de decisión, es decidir no tomar decisiones. Y tengan en cuenta que dentro de la toma de decisiones nosotros tenemos diferentes, ¿sí? Un abanico de posibilidades. Tenemos decisiones que son inmediatas, es decir, que no tengo mucho tiempo para pensarlas y que voy a tener que tomarlas. Decisiones que son mediatas, es decir, que son decisiones a corto plazo, que, no sé, por ejemplo, me levanto y ya planifico capaz que voy a cenar a la noche, y decisiones a largo plazo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de ustedes, el día que decidieron que iban a estudiar medicina, bueno, esa fue una decisión que tomaron hace 4 años atrás y que todavía lo siguen teniendo como un proyecto y como un plan y como una meta a alcanzar, que es la de ser médicos. Así que bueno, tengan en cuenta que todo el tiempo estamos tomando decisiones y que esta toma de decisiones justamente está influenciada por este desarrollo de las funciones cognitivas. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Natividad Olivar. No sé si me escuchan. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, sí se escucha Buenísimo. bien. Bueno, genial. Bueno, quería saber si tienen alguna duda acerca de la clase, si hay algo que no quedó claro sobre el contenido de las funciones cognitivas. No, está bastante clara la clase, estuvo muy buena. ¿No? Ok, bueno, bárbaro. Genial. Em, Bueno, no sé, o sea, la idea es, a ver, no siempre van a tener la posibilidad de contar luego de la clase con algún docente, vamos a tratar de intentarlo la mayoría de las veces, nada, por si existe alguna dificultad a la hora de entender algún contenido, algo que no quede claro. Hoy por la tarde
Carla, ¿sí? Les va a enviar por mail el cronograma para que ustedes sepan cuáles son las clases que tienen. Probablemente el jueves anterior al examen lo tengan libre para que puedan estudiar. Tengan en cuenta que el examen va a ser a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Les va a llegar un mail para que ustedes completen un formulario de Google Form. Una vez que lo completen y lo envíen, les va a llegar un link para ingresar al Classroom, y van a tener el examen. Lo van a tener que descargar, lo van a tener que responder y lo van a tener que volver a subir antes de las 4 de la tarde o a las 4 de la tarde en punto. Sí, los casos clínicos obviamente van a estar relacionados. La idea es que ustedes puedan interpretar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, o sea, cuál es el diagnóstico que uno espera, cuáles serían los estudios complementarios que uno debería pedir para llegar a ese diagnóstico. Bien. ¿Sí? Genial, buenísimo. Ok. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. En el día de mañana van a tener epilepsia, ¿sí? Y seguro jueves y viernes van a hacer clases de demencia a las 2, porque es una clase Bien. larga. Gastón, discúlpame, vos querías Sí. consultar lo de las clases. En realidad sí, ayer surgió si las clases nos las podían dejar o no, pero bueno, ayer porque era la primera no sabíamos, en esta pudimos tomar nota y demás, pero bueno, no sé si las clases se pueden compartir o no, dejar, Sí, digamos, en o el no. día de ayer Carla me transmitió esa inquietud, yo lo consulté, pero no, me dijeron que no, que las clases, digamos, no se pueden pasar porque la idea es que ustedes puedan estar conectados, digamos que es la única forma que tenemos nosotros de saber si están realizando la cursada o no, dado Claro. que tenemos esta modalidad nada, a distancia o parcialmente a distancia, así que no. Carla también les va a mandar por mail, que yo ya le pasé, un listado de bibliografía, ¿sí? De cuál es la que está publicada en la página de la facultad. La idea es que ustedes, ya sea que compren un libro o si les facilitan algunas, no sé, otra bibliografía de neuro, de otra cátedra, de otra unidad, tienen un OCT también, puedan ir leyendo y complementando, digamos, con las clases. Tengan en cuenta que obviamente el examen va a ser a libro abierto, es decir, que la idea es que ustedes, más allá de lo que nosotros les demos, vayan leyendo de forma tal que cuando lean el caso clínico, sepan qué es lo que tienen que ir a buscar o en dónde ir a buscarlo. ¿Sí? La idea no es que Igual ustedes... el material de las clases está bien, ¿no es cierto? No hay necesidad de bibliografía, ¿no? En ese sentido. No, a ver, la bibliografía siempre complementa, ¿no? O sea, si esto Ok. fuese capaz un oral, sí sería necesario que tengan un poco más de información o que estudien un poco más. Como yo les estaba comentando, como esto va a ser, nada, es domiciliario en realidad el examen y va a ser a libro abierto, justamente la idea del caso clínico es que ustedes una vez que lean, como tienen 2 horas para resolver 5 casos, sepan qué es lo que están buscando, digamos, y que no sea ese el momento para decir, bueno, me voy a poner a leer, a ver toda la Claro, información de neuro para tratar de encontrar la información. claro, Y claro. tampoco se pretende que ustedes hagan un copy-paste de un libro ni nada por el estilo, sino que logren interpretar de qué se trata el caso clínico, Bien, qué es lo que se va a evaluar. muy bien. Disculpe, una consulta. Con Sí. respecto a estos casos clínicos que son, en definitiva, lo que nosotros tenemos que resolver el día del final, ¿hay alguna manera de, no obviamente los que van a poner en el final, no me malinterprete, ¿no? Digamos, de No, acceder a no, algunos ya sé. ejemplos o algo como para practicar, o si hay algún lugar de donde podamos sacar? Nosotros durante las clases por lo general vamos mechando con la clínica, ¿sí? Justamente la diferencia que tenemos con el libro es que les vamos explicando un poco, digamos, qué es lo que uno ve en un paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, en la clase de funciones cognitivas ya les hablé qué hace uno cuando viene un paciente con demencia, qué estudios les va a pedir. No tenemos, digamos, práctica de casos clínicos, porque la idea justamente es que ustedes, habiendo, ya sea leyendo de algún libro o bien prestando atención en las clases, cuando lean el caso clínico, obviamente son casos clínicos que ustedes van a tener capacidad para resolver, no van a ser casos clínicos de un médico especialista en neurología, puedan darse cuenta de qué se trata, ¿no? Bien. Ok, gracias. No de nada. Bueno, muy bien. La clase de demencia se las voy a dar yo también, así que, bueno, seguramente el jueves nos vamos a volver a ver, y mañana seguro va a estar conectada la doctora Fierens, luego de la clase, por si hay dudas sobre epilepsia.
¿Sí? Buenísimo. Ok. Genial. Bueno, Muchas bueno, gracias. bárbaro. Bueno, que tengan Bueno. un buen día entonces. Y cualquier cosa, nada, si Gracias. surge alguna duda Gracias. para el jueves, nada, vuelven a preguntar. Ok, De acuerdo. Doc, Muchas muchísimas gracias. gracias por las Gracias. clases. Buenas Bárbaro. tardes. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Nati. Chao, Carly, gracias a vos. Chao, gracias.